Ahora se evaluará aducción de cadera derecha. El paciente se debe encontrar en decúbito dorsal con los miembros inferiores en posición 0 y la pelvis estabilizada, con ambas espinas ilíacas antero-superior al mismo nivel. El terapeuta debe posicionar el goniómetro en la espina ilíaca antero-superior y el paciente debe movilizar su pierna haciendo movimiento de abducción hacia la derecha y el goniómetro debe acompañarlo. Los valores normales deben ser de 50 grados a 45. Ahora, a continuación, vamos a evaluar aducción de cadera derecha a partir de la posición 0. El goniómetro se debe ubicar en la espina ilíaca antero-superior en 90 grados. En esta evaluación, igual que en la anterior, el usuario se va a encontrar en decúbito dorsal y vamos a mover ambas piernas hacia el lado izquierdo, pretendiendo que la pelvis se mantenga al mismo nivel. Los valores normales es de 30 tanto en la O como en la AAOS. Ahora se evaluará la flexión. El usuario se debe encontrar en decúbito dorsal con el miembro inferior en posición 0 y la pelvis estabilizada. El goniómetro debe estar en posición 0 y debe ir colocado sobre el trocánter mayor. Se efectuará la flexión de cadera con la rodilla en máxima flexión para relajar los isquios surales. La cadera opuesta debe mantenerse el 0 y el brazo móvil del goniómetro acompañará el movimiento. Los valores normales es en la AO de 0 a 140 grados y en la AAOS es de 0 a 120 grados. Ahora vamos a evaluar la extensión. El usuario se encuentra en decúbito ventral con el miembro inferior en posición 0, la pelvis estabilizada, o sea, ambas espinas ilíacas posterior-superior al mismo nivel. El goniómetro se encontrará en posición 0 e irá colocado sobre el trocánter mayor. El brazo fijo se alinea con la línea media de la pelvis y el brazo móvil con la línea medial longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el cóndilo femoral externo. El movimiento será la extensión de cadera con la rodilla en extensión. La cadera opuesta debe mantenerse en 0 y el brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Los valores normales es de 0 a 10 grados en la O y de 0 a 30 grados en la AAOS. El usuario se encuentra sentado con las piernas colgando, las rodillas en 90 de flexión. El goniómetro se encontrará en posición 0 y el eje irá colocado sobre el centro de la rótula, el brazo fijo alineado con la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil supuesto sobre el brazo fijo. El movimiento en sí se efectuará la rotación externa de la cadera, llevando la pierna y el pie hacia adentro y el goniómetro acompañando el movimiento. Ahora el usuario volverá a la posición inicial y el goniómetro a la posición 0 para realizar la rotación interna, y es llevando la pierna y el pie hacia afuera y el brazo móvil del goniómetro acompañando movimiento. Los valores normales en rotación externa es de 0 a 50 grados en la AO y 0 a 45 grados en la AAOS. Y la rotación interna es de 0 a 40 grados en la AO y de 0 a 45 grados en la AAOS.
Ahora vamos a evaluar flexión de rodilla. Para esto, el usuario debe encontrarse en decúbito dorsal con el miembro inferior en posición 0. El goniómetro, de igual manera, debe estar en posición 0 y el eje irá colocado sobre el cóndilo femoral externo. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el trocánter mayor. Y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como reparo óseo el maleolo externo. El movimiento es que se procederá a efectuar la flexión de la rodilla con la cadera en flexión máxima para relajar el cuádriceps. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Los valores normales de esta flexión es de 0 a 150 en la AO y de 0 a 135 en la AAA-OS. Extensión. La posición, el paciente en decúbito ventral con el miembro inferior en posición 0 y el fémur estabilizado con una almohada colocada debajo de este. La alineación del goniómetro. El goniómetro universal debe estar en 0 grados. El eje colocado sobre el cóndilo femoral externo. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el trocánter mayor. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como reparo óseo el maleolo externo. El movimiento. No es posible la extensión activa de la rodilla, ya que su valor normal es 0 grados. Por eso se evalúa la extensión pasiva. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento pasivo. En el registro se registra el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de la extensión pasiva, y sus valores normales en la extensión activa son 0 grados AO y 0 grados AAOS, y en la extensión pasiva son 0 a 10 grados AO y 0 a 10 grados AAOS. A continuación vamos a evaluar la goniometría del tobillo, la flexión extensión. Primero vamos a partir por la flexión plantar. La posición del paciente debe ser en decúbito dorsal con la rodilla en 0 grados y el tobillo en 90 grados. Miembro inferior estabilizado sobre la camilla. La alineación del goniómetro. El goniómetro universal debe estar en 90 grados y el eje colocado sobre el maleolo externo. Brazo fijo. Se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como reparo óseo la cabeza del peroné. Brazo móvil. Se alinea con la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. En el movimiento se realiza la extensión del tobillo con la rodilla en flexión de 90 grados para relajar el tríceps sural. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. En el registro se registra el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de extensión. Y los valores normales en la extensión son 0 a 30 grados AO y 0 a 20 grados AAOS. A continuación vamos a ver la extensión dorsal. La posición del paciente es en decúbito ventral con la rodilla en 90 grados de flexión. La alineación del goniómetro debe ser en 90 grados. El eje colocado sobre el maleolo externo. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como reparo óseo la cabeza del peroné. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. El movimiento se realiza la extensión del tobillo con la rodilla en flexión de 90 grados para relajar el tríceps sural. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. El registro se registra el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de extensión. Los valores normales de extensión son 0 a 30 grados AO y 0 a 20 grados AAOS. A continuación vamos a evaluar la inversión del tobillo, la posición, el usuario en decúbito ventral con los pies fuera de la camilla, con el miembro inferior estabilizado en la camilla en posición 0.
Articulación subastragalina en posición 0. La alineación del goniómetro, el goniómetro universal debe estar en 0 grados. El eje colocado sobre la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del calcáneo. El movimiento que se produce a efectuar es la inversión del retropié, en la cual la cara interna del calcáneo se acerca a la línea media del cuerpo. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. En el registro se registra el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de inversión. Los valores normales en la inversión subastragalina es de 0 a 60 grados AO y 0 a 35 grados AAOS. A continuación vamos a evaluar la eversión del tobillo. La posición del usuario es el decúbito ventral con los pies fuera de la camilla, con el miembro inferior estabilizado en la camilla en posición 0. La articulación subastragalina en posición 0. La alineación del goniómetro debe ser en 0 grados. El eje colocado sobre la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del calcáneo. El movimiento se procede a la eversión del retropié, en la cual la cara externa del calcáneo se aleja de la línea media del cuerpo. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Se registra el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de eversión. Los valores normales en la eversión subastragalina es de 0 a 30 grados AO y 0 a 15 grados AAOS. 3. Posición del paciente, sentado con los muslos totalmente apoyados sobre la mesa y piernas suspendidas desde el borde. El usuario puede utilizar los brazos para estabilizar el tronco, sujetando los bordes de la mesa o apoyando las manos sobre la misma a cada lado. Posición del terapeuta, de pie al lado del miembro que se va a examinar. La mano para aplicar la resistencia se coloca sobre la porción distal del muslo, inmediatamente proximal a la articulación de la rodilla. El test que se va a realizar, el usuario flexiona la cadera levantando la pierna de la mesa, manteniendo su rotación natural. Mantiene esta posición frente a la resistencia que ejerce el examinador, que se aplica en sentido vertical hacia el suelo. El grado es 5, el cual es normal, y el usuario eleva los muslos de la mesa, tolera la máxima resistencia. Posición del usuario, sentado con los muslos totalmente apoyados sobre la mesa y piernas suspendidas desde el borde. Puede utilizar los brazos para sostenerse. Posición del terapeuta, de pie al lado del miembro que se va a examinar, coloca una mano sobre la porción lateral de la rodilla. La otra mano sujeta la cara medial anterior de la porción distal de la pierna. La mano colocada sobre la rodilla ejerce una resistencia frente a la flexión y abducción de la cadera en sentido hacia abajo y hacia adentro. El test, el paciente flexiona, separa y rota externamente la cadera y flexiona la rodilla. El grado es 5, o sea normal. El paciente mantiene el movimiento límite frente a la máxima resistencia. Posición del usuario, decúbito prono. Los brazos se colocan sobre la cabeza o separados para sujetar los lados de la mesa. Posición del terapeuta, de pie al lado del miembro que se va a examinar a la altura de la pelvis. La mano para aplicar la resistencia se coloca sobre la porción posterior de la pierna, inmediatamente por encima del tobillo. La otra mano puede utilizarse para sujetar o mantener la pelvis alineada a nivel de la región de la espina ilíaca superior posterior. Instrucciones al usuario. Eleve la pierna de la mesa todo lo posible sin doblar la rodilla. El test corresponde a que el paciente extiende la cadera realizando el movimiento completo.
La resistencia se aplica en sentido vertical hacia el suelo. El grado es 5, el cual corresponde a normal. El paciente realiza el movimiento completo y mantiene la posición del test frente a la máxima resistencia. Posición del paciente en decúbito prono con la rodilla flexionada en 90. Posición del terapeuta de pie al lado del miembro que se va a examinar a la altura de la pelvis. La mano para aplicar la resistencia se coloca sobre la porción posterior del muslo, inmediatamente por encima de la rodilla. La otra mano puede utilizarse para sujetar o mantener el alineamiento de la pelvis. Las instrucciones al usuario es que eleve el pie hacia el techo o eleve la pierna manteniendo la rodilla doblada. En el test, el paciente extiende la cadera realizando el movimiento completo. La resistencia se aplica en sentido vertical hacia el suelo. El grado corresponde a 5, lo cual es normal. El paciente realiza el movimiento completo y mantiene la posición del test frente a la máxima resistencia. 3. Posición del usuario. De pie con la cadera flexionada y con el torso en posición de prono, sobre una mesa. Los brazos se utilizan para abrazar la mesa como sostén. La rodilla del otro miembro debe estar flexionada para permitir a la extremidad a examen que se apoye sobre el suelo al inicio de la prueba. Posición del terapeuta. De pie al lado del miembro que se va a examinar. La mano para aplicar la resistencia se coloca sobre la porción posterior del muslo, inmediatamente por encima de la rodilla. La otra mano puede utilizarse para sujetar o mantener el alineamiento de la pelvis. Las instrucciones al usuario son que eleve el pie del suelo todo lo posible. Test. El paciente extiende la cadera realizando el movimiento completo, pero la amplitud es menor cuando la rodilla está flexionada. Manteniendo la rodilla en extensión, se va examinando todos los músculos extensores con la rodilla flexionada. Se evalúa el glúteo mayor aislado. La resistencia se aplica en sentido vertical hacia el suelo y hacia adelante. El grado que corresponde en este caso es el 5, lo que es normal. El paciente realiza el movimiento completo y mantiene la posición del test frente a la máxima resistencia. Encima. En la posición inicial, la extremidad está ligeramente extendida más allá de la línea media y la pelvis ligeramente rotada hacia adelante. La otra extremidad se flexiona para mantener la estabilidad. Posición del terapeuta. De pie por detrás del usuario. La mano que ejerce resistencia se coloca sobre la posición lateral de la rodilla. La otra mano palpa el glúteo mediano proximal al trocánter mayor del fémur. Instrucciones al paciente. Eleve la pierna en el aire. Manténgala así. No permita que la empuje hacia abajo. Test. El paciente separa la cadera realizando el movimiento completo sin flexionar la cadera ni rotarla en ningún sentido. La resistencia se aplica en sentido vertical hacia el suelo. Puntuación. Grado 5. Normal. El paciente realiza el movimiento completo y mantiene. Posición del usuario. Decúbito lateral. La extremidad que reposa encima está flexionada a 45 grados y se coloca atravesada sobre la extremidad opuesta con el pie apoyado sobre la mesa. Posición del terapeuta. De pie por detrás del paciente a la altura de la pelvis. La mano que ejerce resistencia se coloca sobre la superficie lateral del muslo, inmediatamente por encima de la rodilla. La otra mano estabiliza la posición y se coloca sobre la cresta ilíaca. Instrucciones al usuario. Eleve la pierna y manténgala así. No permita que la empuje hacia abajo. Test. El paciente abduce la cadera realizando un movimiento aproximadamente 30 grados de amplitud. La resistencia se aplica en sentido vertical hacia abajo, desde la superficie lateral de la porción distal del fémur.
Para el grado 3 no se aplica resistencia. Puntuación. Grado 5, normal. El paciente realiza el movimiento completo, manteniendo la posición final frente a la máxima resistencia. Posición del usuario. Decúbito lateral con la extremidad que se va a examinar colocada debajo. La extremidad colocada encima está en posición de 25 de aducción, sostenida por el examinador con el antebrazo con la mano sobre la superficie medial de la rodilla. Posición del terapeuta, de pie por detrás del paciente a la altura de las rodillas. La mano que ejerce resistencia en la extremidad a examinar se coloca sobre la superficie medial de la porción distal del fémur, inmediatamente proximal a la articulación de la rodilla. La resistencia se ejerce en sentido vertical hacia abajo de la mesa. Instrucciones al paciente: eleve la pierna de debajo hasta la otra. Manténgala así, no permita que la empujen hacia abajo. El test. El paciente aproxima la cadera hasta que la extremidad situada debajo contacta con la otra. El grado corresponde al 5, lo que es normal. El paciente realiza el movimiento completo y mantiene la posición del test frente a la máxima resistencia. Posición del usuario. Sentado, el tronco puede sostenerse colocando las palmas o los puños de las manos sobre la mesa. Posición del terapeuta. Sentado en un taburete bajo o de rodillas, junto a la extremidad que se va a examinar. La mano que ejerce la resistencia sostiene el tobillo inmediatamente por encima del malleolo. La resistencia se ejerce en sentido lateral sobre el tobillo. La otra mano que aplica una contrarresistencia sujeta la porción lateral del muslo distalmente, inmediatamente por encima de la rodilla. La resistencia se aplica medialmente a nivel de tobillo. Ambas fuerzas se aplican en sentidos opuestos para que este movimiento dé rotación. Instrucciones al usuario: no permita que empuje la pierna hacia afuera. Test. El paciente rota externamente la cadera. En este test es preferible que el examinador muestre al paciente la posición final. El grado es igual a 5, lo cual es normal. El paciente mantiene la posición del 3 frente a la máxima resistencia. Posición del paciente. Sentado, los brazos pueden utilizarse para sostener el tronco a los lados o bien se cruzan sobre el pecho. Posición del terapeuta. Sentado en un taburete bajo o de rodillas frente al paciente. La mano que ejerce la resistencia sostiene el tobillo inmediatamente por encima del malleolo. La resistencia se ejerce en sentido medial sobre el tobillo. La otra mano que aplica una contrarresistencia sujeta la porción medial del muslo, distalmente inmediatamente por encima de la rodilla. La resistencia se aplica lateralmente a nivel del tobillo. Ambas fuerzas se aplican en sentidos opuestos. Posición del usuario. Sentado, los brazos pueden utilizarse para sostener el tronco a los lados o bien cruzan sobre el pecho. Posición del terapeuta. Sentado en un taburete bajo o de rodillas frente al usuario. La mano ejerce resistencia, sostiene el tobillo inmediatamente por encima del malleolo. La resistencia se ejerce en sentido medial sobre el tobillo. La otra mano que aplica una contrarresistencia sujeta la porción medial del muslo, distalmente, inmediatamente por encima de la rodilla. El test, el examinador debe mostrar al paciente la posición final de la rotación interna para obtener mejores resultados de la prueba. El grado normal, el paciente mantiene la posición final del test frente a la máxima resistencia. Músculos popliteos en conjunto. Posición del usuario. Decúbito prono, con los brazos estirados y los pies sobresaliendo del borde de la mesa.
La posición inicial es una flexión de rodilla de 45 grados. Posición del terapeuta, de pie, al lado de la extremidad que se explora. La resistencia se ejerce en el sentido de la extensión de rodilla para los grados 4 y 5. La otra mano se coloca sobre los tendones popliteos, sobre la porción posterior del muslo. Instrucciones al usuario. Doble la rodilla, manténgala así, no permita que la estire. Test. El paciente flexiona la rodilla mientras mantiene la pierna en rotación de equilibrio. 3. Músculos popliteos mediales. Posición del usuario, de cúbito prono con la rodilla flexionada hasta menos de 90 grados. La pierna se coloca en rotación interna. Posición del terapeuta. La mano que ejerce la resistencia sostiene la pierna inmediatamente por encima del tobillo. La resistencia se ejerce en sentido oblicuo, hacia la extensión de la rodilla. Test. El paciente flexiona la rodilla mientras mantiene la pierna en rotación interna. 3. Músculo popliteo lateral. Posición del usuario, de cúbito prono con la rodilla flexionada hasta algo menos de 90 grados. La pierna se coloca en rotación externa. Posición del terapeuta. El terapeuta ejerce una resistencia que se opone a la flexión de la rodilla, aplicada sobre el tobillo, hacia abajo y hacia adentro. Test. El usuario flexiona la rodilla mientras mantiene la pierna en rotación externa. Puntuación de los músculos popliteos. Estos 3 músculos tienen grado 5, normal, para las 3 pruebas. El paciente mantiene la posición final del test, frente a la máxima resistencia. 3. Posición del usuario, sentado. Se coloca una cuña o cojín por debajo de la porción distal del muslo para mantener el fémur en posición horizontal. 3. El examinador experimentado puede sustituir esta cuña por su mano. Las manos descansan sobre la mesa, a cada lado del cuerpo para mantener la estabilidad, o puede también sujetarse a los bordes de la mesa. Debe permitirse al paciente que se incline hacia atrás para no disminuir la tirantez de los músculos popliteos. No debe permitirse que el paciente realice una hiperextensión de la rodilla, porque esto la bloquea en esta posición. Posición del terapeuta, de pie, al lado de la extremidad que se explora. La mano que ejerce la resistencia se coloca sobre la superficie anterior de la pierna, inmediatamente por encima del tobillo. En los test para los grados 4 y 5, la resistencia se ejerce hacia abajo, en el sentido de la flexión de la rodilla. Instrucciones al paciente. Estire la rodilla, manténgala así, no permita que la doble. Test. El usuario extiende la rodilla realizando el movimiento completo, pero no sobrepasa los 0 grados en hiperextensión. Puntuación. Grado 5 normal. El paciente mantiene la posición final del test frente a la máxima resistencia. La mayoría de los terapeutas serán incapaces de romper la extensión de los músculos normales. Posición del usuario. De pie sobre el miembro que se explora con la rodilla extendida. Es probable que el usuario requiera un soporte externo. No deben utilizarse más de 1 o 2 dedos apoyados sobre una mesa o superficie, solo para apoyar o mantener el equilibrio. Posición del terapeuta, de pie o sentado, observando lateralmente la extremidad que se explora. Test. El paciente eleva el talón del suelo repetitivamente, completando la amplitud de la flexión plantar. Instrucciones al usuario. El terapeuta muestra el movimiento correcto al usuario. Manténgase sobre la pierna derecha de puntillas ahora, abajo. Repita este ejercicio 20 veces. Repetir en la pierna izquierda. Puntuación. Grado 5 normal. El paciente realiza correctamente en un mínimo de 20 elevaciones del talón
completando el movimiento sin descansar entre los ejercicios y sin fatiga. Posición del usuario. De pie sobre el miembro que se explora con la rodilla ligeramente flexionada. Puede utilizar uno o dos dedos apoyados sobre una mesa para ayudar a mantener el equilibrio. Posición del terapeuta. De pie o sentado observando lateralmente la extremidad que se explora. Instrucciones al paciente. El terapeuta muestra el movimiento correcto al paciente. Manténgase sobre la pierna derecha con la rodilla doblada. Mantenga la rodilla doblada y suba y baje de puntillas al menos 20 veces. Repetir con la pierna izquierda. Test. El paciente eleva el talón del suelo repetidamente, completando la amplitud de la flexión plantar y manteniendo flexionada la rodilla. Debe realizar 20 elevaciones correctas consecutivamente sin descansar y sin demasiada fatiga. Puntuación. Grado 5 normal. El paciente realiza correctamente un mínimo de 20 elevaciones del talón, completando el movimiento sin descansar entre los ejercicios y sin fatiga. Posición del usuario. Sentado, de forma alternativa. El paciente puede colocarse en decúbito supino. Posición del terapeuta. Sentado sobre un taburete frente al paciente, con el talón del paciente apoyado en su muslo. Una mano se coloca alrededor de la parte posterior de la pierna, inmediatamente por encima de los malleolos. La mano que aplica la resistencia para los mismos grados se sitúa sobre la porción dorso-medial del pie. Instrucciones al usuario. Mueva el pie hacia arriba y hacia adentro. Manténgalo así. No permita que lo empuje hacia abajo. Test. El paciente realiza la dorsiflexión del tobillo e invierte el pie, manteniendo los dedos relajados. Puntuación. Grado 5. Normal. El usuario realiza el movimiento completo y se mantiene frente a la máxima resistencia. Posición del usuario. Sentado, con el tobillo colocado en ligera flexión plantar. Posición del terapeuta. Sentado sobre un taburete frente al paciente o en el lado de la extremidad que se explora. Una mano se utiliza para estabilizar el tobillo, inmediatamente por encima de los malleolos. La mano que aplica la resistencia se sitúa sobre la porción dorso-medial del pie, a nivel de las cabezas de los metatarsianos. La resistencia se aplica en el sentido de eversión y ligera dorsiflexión. Instrucciones al paciente. Puede ser necesario que el examinador muestre el movimiento al paciente. Mueva el pie hacia adentro y hacia abajo. Manténgalo así. Test. El paciente invierte el pie realizando el movimiento completo. Puntuación. Grado 5 normal. El usuario realiza el movimiento completo y se mantiene frente a la máxima resistencia. Posición del usuario. Sentado, con el tobillo en posición de equilibrio. De forma alternativa, el paciente puede colocarse en decúbito supino. Posición del terapeuta. Sentado sobre un taburete frente al paciente o de pie en el extremo de la mesa, cuando éste está en decúbito supino. Una mano se coloca alrededor de la parte posterior de la pierna, inmediatamente por encima de los malleolos, para la estabilización. La mano que aplica la resistencia se sitúa sobre la porción dorsolateral del pie. La resistencia se aplica en el sentido de la inversión y ligera dorsiflexión. Instrucciones al usuario. Mueva el pie hacia abajo y hacia afuera. Manténgalo así. No permita que lo empuje hacia adentro. Test. El paciente realiza la eversión del pie con depresión de la cabeza del primer metatarsiano y ligera flexión plantar. Puntuación. Grado 5 normal. El usuario realiza el movimiento completo y se mantiene frente a la máxima resistencia.